Gloria a Dios. En esta semana podemos considerarla la Semana de la Libertad, porque se ha mencionado que en la próxima ocasión vamos a hablar de obtener libertad de asuntos sexuales, ataduras y pecados y cosas semejantes. De esto vamos a hablar en detalle y muy francamente. Me gustaría entrar en esta ocasión, pero en esta ocasión vamos a hablar de vencer el pecado. Y realmente estos son el mismo asunto, pero en la próxima ocasión vamos a tratar específicamente con la área sexual, porque ese es un pecado demasiado prevalente. Y si tú vives en esta cultura, lo cual creo que es el caso, a menos que nos estés visitando de otra cultura, por tanto te das cuenta que no puedes ir manejando por cualquier calle sin ver algo que es sexual o sensual o provocativo de alguna manera. Por los rótulos, promociones de negocios, todo ello es una parte de nuestra cultura y nosotros necesitamos aprender no solamente cómo estar libres del pecado, sino también evitar ser absorbidos por todo eso. Y déjenme decirles, para un grupo de este tamaño, yo creo que hay un porcentaje de personas que han estado en cautiverio o todavía están en cautiverio. Pues tú debes de saber y no permitas que el enemigo haga de ti presa, haciéndote sentir que tú eres el único. Todo el resto del mundo está bien. Tú eres el único que luchas con eso. Eso es mentira, no es verdad. Pero tampoco caigas en la trampa creyendo tantos hacen eso, ha de estar bien. No, no está bien, no está bien. Pero sepas esto, ven a escuchar la palabra de Dios, porque puedes conocer a alguien que lucha con esto y debes de saber lo que dice la palabra para que los alientes y les ayudes. Y no pienses, yo no voy a asistir porque pueden pensar que yo tengo problemas. No, porque entonces todos cesarían de venir a la iglesia. Tú necesitas venir. ¿Cuántos saben que si aún no luchamos con eso, debemos de conocer la palabra de Dios? Es verdad, cuando los invito a venir y si no pueden comprar el CD, Santiago capítulo 1. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu Espíritu Santo y la unción de Dios. Y yo me entrego a ti en estos momentos, espíritu, alma y cuerpo, para presentar verdad con precisión de tu palabra. Ayúdame, Padre, a hacer eso. En el nombre de Jesús, por medio de la fuerza, el poder y la guianza del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 1. Comenzamos aquí. Quiero hablar de vencer el pecado en esta ocasión y si no terminamos el tema, lo continuaremos en otra ocasión. Esta es parte 7 de la serie Estando bien ante Dios. Santiago capítulo 1. ¿Cuántos saben dónde está Santiago? Pues díganme dónde está. Bueno, ya lo encontré. Santiago capítulo 1. Vamos a ir al verso 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y Santiago dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así es que nunca pienses, escuchen, que nadie diga que nunca piensen o digan que Dios te guió o que te metió él en pecado. Tentación. No pienses eso. Dios es un Padre amoroso y desea que el pecado esté tan lejos de ti. Te diré por qué. Porque el pecado mata. Por eso. Porque el pecado derrumba, el pecado te roba, el pecado destruye tu vida. Te destruye a ti, destruye tus relaciones, destruye tu confianza, destruye tu prosperidad, destruye tu salud. ¿No es así? Eso es lo que hace el pecado. Muchas personas tienen esta idea en que la razón de que no quiere Dios que pequemos es porque solamente dijo que no lo hiciéramos. Es como el niño que le dice al padre, no hagas eso. ¿Por qué no? Porque dije que no. Como que no hay realidad con eso, como que no hay propósito por ello. Y no es necesariamente mal que el padre diga, porque yo dije, porque el niño debe de comprender autoridad. Y cuando uno comprende esa importancia de la regla o la ley,
o la guía. Sin embargo, tienes que someterte a la autoridad. Ese es un principio adecuado de inculcar en un niño. Pero por otra parte, también es necesario que los hijos sepan por qué el principio, por qué la pista, para que conforme crecen y maduran, pueden escoger de sí mismos no hacerlo, comprendiendo el principio. No manejes tu bicicleta en la calle. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Pero es que necesitan saber por qué. ¿Por qué lo dije? Dios no dice que no pequemos solo porque Él lo dijo, aunque eso es de importancia. Es que hay que aprender, aunque no podamos comprender, porque la Biblia dice que algo es pecado. Debemos no hacerlo. ¿Me están escuchando? Solo porque no comprendes el por qué. ¿Por qué? Yo no veo el problema, porque Dios dijo que no lo hicieses. Y solo por amor a Dios y sumisión a Él, ese es un principio. Pero por otra parte tienes que comprender que tras el principio de yo lo dije, porque Dios es Dios y está en autoridad y debemos someternos a Él, lo cual es un principio correcto y causa necesidad en sí mismo. Es que el hecho del pecado mata. ¿Oyeron lo que dije? No es Dios siento un rompefelicidad, es que nos quita toda la diversión. No, más bien nos quita la devastación que viene como resultado del pecado. La Biblia dice que el pecado es un placer por temporada. Lo dice en el libro de Hebreos cuando habla de Moisés. Dice, Moisés escogió a su pueblo, el pueblo de Dios, sobre el pecado y sobre del placer del pecado por temporada. El pecado puede ser placentero por temporada, pero al final hay problema. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ser buenos, parecen tener sentido, están bien, pero el camino de ellos dirige a la muerte? Ahora, él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni Él tienta a nadie. Noten el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quieres saber por qué somos tentados? Porque hemos sido atraídos a esas tentaciones por nuestras propias concupiscencias. Nosotros nos permitimos ponernos en una posición de tentación. Ahora, ¿es verdad que puedes caer en tentación? Absolutamente que sí, absolutamente. Y Santiago dice, tened por sumo gozo, aquí en este capítulo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra también significa tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo. ¿Cuántos saben que pueden caer en tentación, pero también pueden entrar en tentación? Santiago dijo, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Jesucristo dijo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cierto? La diferencia entre caer en tentación y entrar en tentación, si caes en tentación, tenedlo por sumo gozo, porque probará tu fe. Pero si entras en tentación, tú fuiste atraído por tus propias concupiscencias y tentaciones. En otras palabras, tú sabías que era tiempo de orar, como en el ejemplo del jardín de Getsemaní. Ellos sabían que era tiempo de orar. Dios les había dicho que había una urgencia que oraran con Él. Quédense conmigo, velen conmigo. Y tu carne estaba cansada y dijiste, déjame solo cerrar los ojos un poco mientras estoy orando aquí. Y cediste un poco a la carne. ¿Y qué sucedió? Te fuiste, te venció el sueño porque escogiste darle poquito lugar a la tentación. Por tanto, dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren el progreso, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Necesitamos comprender que este proceso no es de Dios. Dios no quiere que pases por esta progresión. Si trae la muerte, el pecado siempre trae la muerte. Por cierto, quiero que díganlo conmigo en voz alta. El pecado siempre trae la muerte. De nuevo, el pecado siempre trae la muerte. Nunca puedes pecar sin que el resultado final traiga muerte. Y si tú solo hicieses un pecadito a propósito y tú sabías, no debo de hacer eso, pero lo voy a hacer en todo caso,
Pero ahora vas a andar con un poco de culpabilidad dentro de tu cabeza. Y ahora te molesta. Está matando algo dentro de ti que no debe de matarlo. Alguien dirá, yo puedo mirar pornografía y no me afecta la vida. Pero sí, y si eres casado, está matando tu matrimonio. ¿Por qué? Mi esposa no lo sabe. Está matando tu matrimonio. Está matando tu pasión por tu esposa. Oh, no, no lo mata. Por cierto que miramos esto juntos y como que nos enciende. Lo estás matando. Estás llegando al punto que no puedes. No hay pasión, porque tienes que contemplar algo, mirar algo y ser estimulado por medio de alguien más. Un espíritu perverso para que puedas tener una relación con tu pareja. Esa relación ha muerto. ¿Saben lo que es mejor? Cuando entras a la casa y miras al otro lado allá en el cuarto y ves a tu pareja y dices, de eso estoy hablando yo. Ahí merito. ¡Hey, mujer! ¡Qué guapa te veo! Alguien dirá, bueno, si mi mujer se mirara. No, estás perdiendo, ¿ves? Es que ya has dado lugar al pecado y por eso no contemplas a tu pareja apropiadamente. Porque has dado lugar y el pecado mata. No puedes tener un buen matrimonio y estar pecando en esta área. Y pornografía. Y cuando hablo de pornografía, no me refiero solamente a los magazines y al internet. Estoy hablando de pornografía en vivo, mirando a todos los que te rodean, dándoles la buena vista. ¿No es así? Y en nuestra sociedad se hace, especialmente los hombres. Tienes que cuidar tus ojos. La Biblia dice que los ojos del hombre nunca son saciados. Es verdad. No importa a quién. Te puedes haber casado con la Miss América que ganó el título hoy y dentro de un mes vas a andar mirando. ¿Por qué? Porque así son los ojos. Nunca son saciados. Tienes que instruir a tus ojos y luego reprender a tus ojos cuando se pasan de la línea. ¿Me están escuchando lo que digo? ¿Ven? Pero déjenme decirles, si dejan que suceda y entran en aveniencia diciendo, no me afecta, no me afecta, te compraste la mentira, pecado. Mira lo que dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Muerte. Si lo permites y no lo matas, matará algo dentro de ti. Necesitas saberlo, matará algo dentro de ti. Yo he visto personas que han dado lugar a un poco de pecado y piensan, pero es poquito, pero dentro de poco tiempo ha devastado su matrimonio, o devastado sus finanzas, o devastado su autoestima. Su gozo ha desaparecido, su paz se ha terminado. Lo he visto, lo he visto. El pecado mata cada vez. Deben repetirlo conmigo de nuevo. El pecado siempre trae la muerte. Otra vez, el pecado siempre trae la muerte. Muerte. Por eso debemos de vencerlo, el pecado. Permítanme recordarles en Primera de Juan capítulo 1, los últimos 3 versículos, versículos 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí les voy a dar 7 cosas, 7 puntos de referencia para vencer al pecado. Ahora, pudiera encontrar 20, pero he juntado estos que caen en la misma categoría y pudiese juntarlos más o expandirlos más, pero solo son principios en la palabra, que son bien claros y muy poderosos para vencer al pecado. Pero déjenme decirles, no hay ni una persona en este cuarto que no pueda vencer el pecado. ¿Escuchan lo que les digo? No eres demasiado débil, no estás metido en ello demasiado tiempo, no estás demasiado atado y no importa cuál es el pecado, ni cuánto efecto ha tenido en tu vida. No hay nadie que cuando recibe a Jesucristo como su Salvador, que no pueda por medio del poder del Espíritu Santo y aplicando los principios de la palabra de Dios, que no pueda obrar, vencer y dominar al pecado y dominar al enemigo. No hay nadie que no lo pueda hacer, solo aquellas personas que no desean hacerlo. ¿Escuchan lo que les digo?
¿Y cuántos saben que todos, hasta cierto punto, hemos permitido entrar al pecado? Es curioso que cuando comienzas a hablar del pecado, todos piensan cosas sexuales y mintiendo y gritándole a otros y maldiciendo, contando chistes sucios, y nadie le gusta hablar de comer. ¿Y cuántos saben que pueden pecar con el comer? ¿No es así? Sabemos que puedes pecar con el beber, pero puedes pecar con el comer también. Esto es seguro. Sabemos que no está bien, sabemos que no es bueno. Y comiendo, la razón que la palabra de Dios no hace más de ello es porque hay pecados que causan más daño espiritualmente que otros. ¿Sabían eso? Hay pecados que causan más daño espiritualmente que otros. Puedes comer hasta matarte. Lo han hecho. Puedes fumar hasta matarte. Beber hasta matarte. ¿No es verdad? ¿Y qué sucede? Te mueres. Mueres. Resultan problemas con todo eso. Y el pecado trae la muerte. Muerte temprana, muerte prematura, pero hay otros pecados que causan devastación espiritual. ¿No encuentras en las Escrituras que se relate de aquellas personas que tuvieron problemas con comer, el comer mucho y que diga a Dios, ¿ven eso? No lo ponen bajo control, se van a ir al infierno. Noten eso. Alguien dirá, bueno, pecado es pecado. Sí, pecado es pecado. Y es verdad, el pecado rompe la comunión con Dios, no cabe duda, pero hay diversas consecuencias del pecado. Eso no otorga el pecado, pero lo clasifica porque hay ciertos pecados que en la Biblia los explica y nos ayuda a comprender no solamente la destrucción a nosotros mismos, sino el daño causado a otros. Cuando tú causas daño a otros, es cuando se establece una línea seria, particularmente cuando le das cabida al enemigo en tu vida. Y todo pecado hace eso hasta cierto punto. ¿Cuántos comprenden de lo que hablo? Cometiendo adulterio no está en la misma clasificación que comer comidas insaludables 2 días seguidos. ¿Todos comprenden lo que digo? Papitas fritas te matan a su tiempo si comes demasiadas, pero no es lo mismo que adulterio. Hay una diferencia, no necesariamente el comer, el perder la comunión con Dios, pero sí hay distinción de estos pecados. Por tal razón, cuando hablamos de vencer el pecado, nos vamos a enfocar en aquellos pecados que están destruyendo personas. Si causamos que nuestra vida termine pronto, nos vamos al cielo más pronto. Pero no hay ningún pecado al cual la persona ha entrado o lo ha permitido entrar, que no pueda ser completamente limpiado, del cual no podamos ser liberados para siempre y para siempre y para siempre. No aceptes la mentira que dice, no puedo vencer esto, porque sí lo puedes vencer. La Biblia dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿No es así? Amén. Y aquí Primera de Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El pecado rompe la comunión y el esconder el pecado rompe la comunión. Si tú tienes pecado en tu vida y no lo reconoces, estás fuera de comunión con Dios. Dios no tiene comunión con esa oscuridad, portándote como que no tienes pecado. Por ejemplo, alguien viene contigo y te dice, estás equivocado, mentiste. ¿Qué? Andas en tiniebla. Si mentiste, mentiste. Si cometiste un error y alguien te dice, cometiste un error, ¿qué? Y tú sabes que lo cometiste y tú piensas, lo puedo ocultar. Y es que solamente me hago un tontito hasta que digan, bueno, a lo mejor no supo, con tal que los convenzas a ellos está bien. En estos días toda una cultura, y de esto hablamos en la otra ocasión que se dice, no importa si está bueno o malo, lo que importa es que si me pescan. Y mientras no me pescan, no he hecho nada malo. Eso se llama andar en oscuridad. Y si tú haces eso, estás fuera de comunión con Dios. Tú debes de saber eso. Pero si andamos en luz abiertamente, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira lo que sucede. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten que no depende en qué terrible era el pecado o qué fue el pecado. Es abrirnos al Señor y decir, Señor, he pecado, está mal y lo renuncio, lo confieso como pecado, me arrepiento de ello. Y es cuando la sangre de Jesucristo lo borra todo. ¿No es lindo eso?
Pero si decimos, sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, ¿cuál pecado, Señor? Dice, no, tú andas en tiniebla, estás fuera de comunión con Dios. Pero si lo traes ante el Señor y lo expones, entonces gracias a Dios la comunión se restaura. Ahora, miremos de nuevo a Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y bajen al versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Lean eso conmigo en voz alta. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, ¿qué significa eso? Significa lo que no queremos que signifique. ¿No es así? Eso no es lo que quiero hacer. No quiero que nadie sepa que la regué. ¿Y saben qué? No creo que lo que indica aquí y que tampoco le digas a todo el mundo, porque hay personas que se ponen bien transparentes y tú te puedes poner transparente de ciertas cosas, pero hay otras las cuales no es sabiduría de ponerte transparente con todo el mundo de ellas. ¿No es verdad? Es verdad. Yo he visto quienes lo hacen, pero si no eres transparente con nadie, eres vulnerable. Proverbios dice, el hombre que persigue su propia voluntad mostrándose insensato contra todo consejo bueno, se separa. Lo venzo, lo puedo vencer sin ayuda de nadie. Se separa. Confesaos unos a otros. Aquí en esta iglesia tenemos grupos de pacto amistoso, donde nos juntamos con algunos pocos y desarrollamos una relación y una confianza con ellos, que nos pueden hacer preguntas íntimas, porque todos necesitamos que se nos hagan esas preguntas íntimas. No quiere decir que todos luchamos con la misma cosa, pero todos necesitamos a alguien que nos pregunte, ¿cómo te va? Y pongámonos específicos. Y la última pregunta es, ¿me has mentido de alguna cosa? ¿Has sido completamente honesto conmigo, tocante a todo? Ahora, cuando dices completamente, ven, necesitamos confesar unos a otros. Necesitas encontrar a alguien de confianza. Alguien dirá, yo no voy a hacer eso porque ya me han quemado. Sí, te pueden quemar. Y de la peor quemadura, no tener a nadie en quien confiar y solo lo guardas dentro pensando, oh, yo puedo vencer esto. Y arriesgas y pierdes. Cristo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y de pasada, si estás en uno de estos grupos de pacto amistoso y alguien te dice algo y estás débil y es uno de esos debiluchos y piensas, me hice de un chisme sabroso, no lo retengo. Jesús hablaba con sus discípulos en una ocasión y dijo lo siguiente. Dijo, aquellos que vienen en tu contra, no les temas, porque no hay nada oculto que no sea revelado, ni ha habido nada que sea guardado que la luz no exponga. Me acuerdo hace algunos años estaba yo mirando las noticias nacionales de cierto predicador que habría caído moralmente, tanto de cosas sexuales como también de dinero. Y luego tenían a todos estos otros predicadores comentando. No sean sabios y no lo expongan todo, poniéndose criticones frente a todos no creyentes, sacando toda la ropa sucia. Me acuerdo de este ministro en particular que entrevistaban, muy conocido, y estaba criticando. Y no solamente este que había caído, sino que siguió nombrando a otros ministerios conocidos y estaba criticando. Y este ministerio hace esto y aquel ministerio hace aquello y este por acá hace también esto. Dios mío, ¿a qué ha llegado esto? Es que hacerlo dentro del cuerpo del Señor, esas cosas, pero el tratar de ser espiritual y sacar todos los trapos sucios al sol ante el mundo, la falta de unidad se exponía, pero es que me causaba que se retorcía mi estómago, esa emoción en tu ser pensando qué vergonzoso es esto para el cuerpo del Señor. Personas como este abundan criticones, personas que lo hacen hoy. Son criticones, pensando que fueron nombrados a exponer nombres, sobajar a todo el mundo. Y me acuerdo que no pasó ni mucho tiempo, de pronto este predicador es el tema en las noticias. Él es a quien todos están mirando.
resultan problemas con él. Estaba leyendo mi Biblia cuando todo esto se anunció y vi eso. Y dijo Jesús, no temas cuando vienen en tu contra, que no hay nada oculta que no sea revelada. Nada ha sido guardado, que la luz no lo exponga. Tú solo tienes que saber que cuando tú abres tu bocota de lo que alguien compartió contigo es confianza para que le ayudases a librarse. Y tú piensas, yo solo voy y con tal que tú lo expones diciendo, pero no le digas a nadie. Yo he tenido personas que vienen a mí y me dicen, no digas nada. Prometí no decir nada. Y digo, bueno, un momentito. Tú dijiste que no dirías nada. Sí, pero yo diré que tú no dirás a nadie. Sí, pero no es lo que tú dijiste. Tú dijiste que tú no le dirías a nadie. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, lo que sembrares, esto también segarás? No hay nada oculto que no sea revelado. Tenemos que madurar en el cuerpo del Señor y poder tratar con información y sentir el gozo de poder ser la extensión del amor de Dios. Pues la palabra de Dios dice que el perfecto amor cubre multitud de pecados. ¿No es así? Porque lo último que quiero hacer es exponer a la persona y avergonzarlos, especialmente cuando vienen diciendo, no quiero esto en mi vida. Y luego permitimos que entre la carne. Eso es ser niños en la fe. Y por eso tenemos que tener cuidado con quienes entramos en grupo de pacto amistoso. A ver qué nivel entra en ese grupo. En ocasiones tenemos que ser francos y decir, ¿sabes qué? Necesito conocerte mejor. Quiero asegurarme que eres de confianza antes de darte mi confianza. ¿No es así? Está bien decir eso, pero por otra parte, no hicimos eso como una excusa para nunca estar en un grupo donde se nos hacen preguntas necesarias. Confesaos pues vuestras ofensas unos a otros, noten de nuevo y oraos unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante poder abrirnos. Ahora, ¿quién aquí tiene una atadura? ¿Quién tiene una tableta? ¿Ven estas páginas aquí? ¿Ven estas páginas aquí? Se rompen y se separan de la tableta. ¿Ven? Gracias. ¿Saben? Si esta hoja de papel representa pecado y yo no quiero que nadie sepa de ello, la escondo y lo guardo todo escondidito aquí, conmigo, y nadie lo sabe. Yo todo el día puedo decir que quiero ser libre de esto, pero es que tengo algo escondido, y mientras lo tenga escondido, yo no tengo control de ello. Eso tiene control de mí. Y yo puedo venir diciendo, oye Enrique, ¿oras por mí? Quiero ser libre de esto. Ándale, oremos en acuerdo. Pero yo tengo eso allí en el puño cerrado. Que oren de acuerdo conmigo. Ora por mí. Aunque sea oración general, nomás ayúdame. Estoy luchando con algo. Y mientras yo no suelte eso, yo podré pensar que yo lo tengo ahí, pero ello me tiene a mí. Pero cuando yo vengo y en confianza y me abro y digo, esto es vergonzoso para mí. Estoy disgustado, que he dado lugar a eso y que me está abrumando y que no lo confronto. Y te estoy pidiendo que no compartas con nadie. Quiero ser libre de esto. Pero te lo estoy revelando a ti y diciéndote, ora por mí. Ayúdame. Hazme responsable de esto. Que no quiero que sea parte. ¿Ves? Cuando tú revelas eso, indica que no quieres que sea parte de tu vida. ¿Ves? Esa es la transparencia que busca el Señor. Andar en luz. Pero no a todos. Está hablando de revelárselos a todos. Pero exponérselo a alguien, primeramente al Señor. Y cuando, por ejemplo, yo se lo expongo a Enrique, miren qué fácil es para que él me ayude. Miren, porque él puede decir, mira, podemos trabajar en esto juntos, porque ambos sabemos exactamente cuál es el problema. Es que hay algo significativo en que otra persona sepa, porque te van a preguntar de ese asunto específicamente. Y yo les estimulo en sus grupos de pacto amistoso que le des a tus compañeros de grupo las preguntas específicas que te hagan. No me preguntes en general, pregúntame específicamente. No me digas, ¿cómo te va? ¿Tuviste una buena semana? Oh, sí, sabes que sí, tuve una semana maravillosa semana. Que sean más específicos. No solamente me preguntes
que si miré pornografía. No solo me preguntes que si he hecho algo mal. Pregúntame, ¿cómo están tus ojos? Mientras has andado, ¿has tenido tus ojos en la dirección apropiada? ¿Cómo está tu mente? ¿Has permitido malos pensamientos entrar en ella? Cuando viste una oportunidad por el mal, ¿te alejaste? ¿Te alejaste? ¿Cómo te fue? Dales las preguntas que te hagan, que tu carne no quiere, las preguntas que no te gustan que te hagan. ¿Cuántos comprenden de lo que hablo? Es que eso indica que es verdad. Quieres ser libre. Cuando alguien viene y hace eso conmigo y me indica en lo que necesitan ayuda, con esto es lo que estoy luchando. Esto es lo que mi carne no quiere que nadie sepa. Eso me demuestra que su espíritu está bien ante Dios y que quieren ser libres. Por tanto, aquí está el número uno, el principio número uno para vencer el pecado. Arrepiéntete, confiesa y renuncia al pecado inmediatamente. ¿Escuchan lo que digo? Rápidamente. ¿Saben que no hay vergüenza de venir ante Dios con el pecado? Como si no estuviera enterado ya de ellos. ¿Sabías eso? No es vergonzoso venir al Señor. Yo aprendí que con el Señor hay que venir inmediatamente al mismo momento. Es que ha habido ocasiones cuando mi carne me tiene metido en medio del pecado, en medio del pecado. He podido decir, Señor, esto es pecado, esto es pecado. No digas, bueno, vale más dejarlo ir, vale más completarlo. Bueno, ¿ya qué? ¿Y ahora que cuando acabe? No, ya, de inmediato. Esto es pecado, esto está equivocado, Señor. Quiero estar bien delante de ti. No quiero hacer eso, Dios mío, lo renuncio. Señor, me arrepiento de ello. Enséñame qué hacer para librarme de esto, Señor. En este momento, alguien dirá, pero ¿que no es hipocresía? Lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo y estás hablando con Dios sobre de esto. Sí podría ser hipocresía si escoges no arrepentirte de esto. Pero déjame decirte, esa comunicación abierta con Dios y esa declaración, Señor, estoy estimulado. Señor, tú tienes razón, es pecado. Estoy mal, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Quiere el corazón abierto. Le dices a Dios, es pecado, fortalézame, ayúdame, sácame de esto, lo renuncio. Así es que arrepentirte, confesar y renunciar el pecado. Inmediatamente, inmediatamente, ya, nunca mañana, nunca esta noche, más bien de pronto, cuando sepas que estás en pecado. Un momento. Señor, esto está mal. Cuando le mientas a alguien, di, eso está equivocado. Mentí, eso está mal. No fue la verdad lo que dije, lo siento. Inmediatamente. Pero es que ya dejé que pasaran 3 días. No, ya. Pero es vergonzoso hacerlo hoy. No, hazlo hoy. Hoy. Porque si no estás dispuesto a devolverte cuando sabes que estás equivocado, no puedes ser libre del pecado. ¿Me estás escuchando? Tienes que desear más estar libre del pecado que tener el pecado. Y hasta que no llegues hasta ese punto, andarás en pecado. Y por tanto la muerte continuará a destruir parte de tu vida. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser libre del pecado. Sea que lo escogí o que no lo quiero. Yo quiero ser libre del pecado. Por tanto, pronto, arrepiéntete, confiesa y renuncia el pecado. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 5 y quiero hablar de este principio segundo. Romanos capítulo 5. ¿Y cuántos de ustedes que el pastor Jerry no solamente está hablando doctrina en esta ocasión, sino que está hablando de experiencia? Estoy enseñando la doctrina de experiencia. Y yo he estado en cautiverio más de una vez y he sido liberado y he permanecido liberado. Escuchen, todos mírenme acá, años de libertad. ¿Escuchan lo que les digo? Años de libertad, no una semana, años y años. Lo que les estoy diciendo es que pueden hacerse libres y permanecer libres por el resto de sus vidas. Solo tienen que tomar la palabra de Dios y los principios de la palabra y dejar esa cosa. Romanos capítulo 5 les voy a demostrar una porción de la escritura poderosa. Comencemos con el versículo 20.
Romanos capítulo 5, versículo 20, y luego lo llevaremos hasta el versículo 14, en el capítulo 6. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo está explicando que la ley antigua testamentaria que decía, no harás, y sí harás, y porciones expandidas también de lo que se hace y lo que no se hace, dijo que la razón primordial que Dios dio, esto de hacer y no hacer, fue para demostrarnos qué tan pecadores somos, para demostrarnos que no estábamos dando la medida y comprendiésemos que necesitábamos un Salvador y que recibiésemos al Señor Jesucristo cuando viniera. Esa fue la razón primordial de la ley. La ley nunca fue intentada para ser el método cómo pudiese ser salvo o cómo entrar al cielo. Dios sabía que no podías, pero la dio para que entendieses el pecado y entendieses qué tan lejos de Dios tú estabas. No podrías, por tanto que te esforzaras, dar a la medida ante Dios. Por tanto, dice aquí en el versículo 20, pero la ley se introdujo, o podemos decir, para que el pecado abundase. ¿Fue dada la ley para que hubiese más pecado? Más bien dirá, ¿Dios quería que hubiese más pecado? No, Él quería que comprendiésemos qué tan pecadores éramos. Y no lo comprendíamos hasta que vino la ley. Y cuando vino la ley, y supondríamos que cuando vino la ley hubiésemos sido menos pecadores, pero resultó todo lo opuesto. Pero nos hizo más pecadores, porque entre más sabíamos lo que no debíamos hacer, más queríamos hacerlo. Como cuando le decimos a los hijos, lo que no quiero que hagas es entrar en ese cuarto, y cuando tú sales por la puerta, adivina dónde van a ir. Porque la ley hace que te estimula a hacerlo, las reglas. Pero Dios sabía que no eran las reglas las que te harían buenos, las reglas te harían mal. Y Él también sabía que también sería lo opuesto. Cuando eras malo, tú verías que la ley dice no hagas eso. Y tú al contrario harías o no harías lo que la ley dictaría. Y tú determinarías, la regué. Y Dios diría, en perfecto tiempo, porque aquí viene el Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y Él hará lo que sí debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y será asesinado como si Él hubiese pecado, por tu pecado y con tu pecado. Para que tú, por gracia, y ya hablamos de esto, y es la única manera de recibir justicia, por el hecho de la gracia, por medio del Señor Jesucristo, en su sangre. Es el único modo. Y por eso el apóstol Pablo dijo, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia y para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dijo, el pecado reinó para muerte. Dijo, pero esta gracia que recibimos debe reinar y ayudarnos a reinar. ¿Saben lo que quiere decir reinar? Significa gobernar o estar en dominio. Gracia reina para vida. Gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, miren cómo fluye el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Pablo acaba de decir, escuchen, entre más pecado hay, más gracia vino. Y por tanto dice, ¿qué piensan? ¿Será pues bueno pecar mucho para que venga más gracia? ¿Y qué es la respuesta? De ninguna manera. Afirma fuerte, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, este es un tema que Pablo estará explicando aquí, que hemos muerto al pecado. Porque miren, cuando hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido su muerte y resurrección, lo cual significa que Él tomó tu lugar en la cruz para que tú reconocieses que ese fuiste tú el que moriste. Cuando su carne fue clavada en la cruz por causa del pecado, tú puedes decir, esa fue mi carne clavada en la cruz y el pecado en mi carne. Por tanto, cuando recibes a Jesucristo, el intercambio sucede en el Espíritu. Y nosotros nos debemos de retirar de ese intercambio y decir, eso era una terrible muerte la que pasé. Ese hombre viejo, ese pecador que era, murió. Y es que ahora tengo una vida totalmente nueva. He sido levantado del pecado y tengo una vida completamente nueva. Estoy muerto al pecado.
pero vivo para Dios. Es que es así como deben de pensar los cristianos, en lugar de, oh sí, recibí a Jesucristo y lo confesé para irme al cielo. Cuando muera, pero mi vida continúa. No, 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 moriste. Mejor hubiera sido que nos hubieran dado otro nombre y cambiado nuestra licencia de manejar y nos hubiéramos mudado a otra casa para ilustrarnos que el hombre viejo estaba muerto. Pero no hacemos eso. Y de alguna manera tenemos en nuestra mente que somos la misma persona con una religión nueva. No, 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 no. Jesús tomó tu lugar en la cruz cuando lo recibiste y lo que tú dices es sí, concuerdo contigo, Jesús, que era yo en la cruz. Y ni lo tengo que hacer, pero era yo en la cruz. Yo morí en la carne. Los pecados que tenía en la carne murieron ese día, cuando murió Jesucristo. Pero noten de nuevo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Jesucristo fue levantado de los muertos en la tumba y fue vivificado de nuevo. Esa es la vida en la cual nosotros debemos de andar. En otras palabras, cuando nosotros seguimos a Jesucristo, debemos en nuestros corazón y mente comprender que hemos muerto. Eres una persona nueva, eres resucitado y esta nueva persona resucitada no es una dada al pecado, mas se le ha dado la justicia por medio del Señor Jesucristo. Ahora noten en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Pero he estado pecando. Pero escúchame lo que te digo. Necesitas comprender estos conceptos, estos principios espirituales al aceptar a Jesucristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos de ustedes han atendido a un funeral, Y está el difunto aquel acostado ahí en el féretro. Y han estado allí y al final del servicio pasa uno por el féretro. ¿Alguien ha pasado por el féretro para contemplar a la persona que murió? ¿Y cuántos de ustedes el muerto ha extendido la mano y le saca la cartera de la bolsa y la mete con él al féretro? No. ¿Nunca te ha dicho maldiciones el muerto cuando pasas? ¿Usted ha hecho señales obscenas? ¿O te ha sacado la lengua? ¿O te ha mentido? No. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿No es así? Está muerto. Y los muertos no pecan. ¿Cuántos afirman eso? ¿No es verdad? Los muertos no pecan, nunca te lastiman los sentimientos, no pecan, están muertos. No tienen miembros para pecar, sus miembros están muertos. Y lo que Pablo está diciendo aquí, necesitas comprender que cuando recibes a Jesucristo, tú escogiste morir. Tú moriste a quien eras antes de recibir a Jesucristo. En el momento que recibiste a Jesucristo y la persona que eras hasta ese punto murió en ese momento. Muerto, muerto, muerto. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque estás muerto. Por eso, y alguien puede venir a ti y aquí estás tú, eres cristiano, debes de reconocer que estás muerto. Alguien puede venir coqueteando contigo y decirte, hola papacito, y tú deberías decir, estás hablando con un hombre muerto. No tengo sentimientos por ti. Ninguno. Tú no me estimulas. Estoy muerto, ¿ves? Para ti. ¿Comprendes? ¿Escuchan lo que digo? Estoy muerto. Puedes tener problema en robarte cosas. A tu mano puedes decirle, estás muerta al pecado. Tú estás libre de eso, porque has muerto, moriste. Algunos deben de mirar a sus pantalones y decirle, estás muerto ahí abajo. Así es. ¿Oyeron lo que dije? Y ustedes han de pensar, oye lo que dice. No, es que la Biblia. Bueno, vamos a verla. Veámosla. Veamos.
Vamos a leerla. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, verso 11, vosotros consideraos o considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, o domine, o tenga control, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿sus qué? Miembros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está hablando de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Eso incluye todos los miembros de tu cuerpo? Pues sí, inclusive tu lengua y lo que dices, incluye tus ojos y lo que miran, tus manos, tus pies y todo lo demás. ¿No es así? No presentéis vuestros miembros. Mírenlo de nuevo, verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Más bien estábamos en el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, no hay que tomar eso y ponernos un poco extraños con esto, pero déjenme decirles, debemos de venir ante Dios regularmente y decirle, Señor, toda parte de mí, fuera y dentro de mí, mi mente, mi corazón, mi pensar, mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, todo, mis oídos, todo, Señor, te lo presento ante ti. No tengo oídos para escuchar basura ya. Ya no tengo ojos para ver perversidad. Ya no tengo manos para llevarlo a cabo. Ya no tengo pies para que me lleven al lugar incorrecto. Ya no hay miembro en mi cuerpo que esté vivo para el pecado. No, están muertos al pecado. Están muertos. Me rehúso a levantarlos de los muertos. Más bien murieron en la cruz con Jesucristo. ¿Comprenden lo que digo? Debes de pensar por dentro, reconocer que estás muerto, Y vas manejando en el freeway y levantas la vista y ves una cartelera. Y tiene una mujer allí de 19 pies, vestida con cintas de zapato, promoviendo algo para ver. Y sí, pues, si das un vistazo y dices con tus ojos, eso no te afecta, tú no miras eso porque estás muerto. Pero están vivos para Dios. Ojos, ustedes miren a lugares que le agrada a Dios. ¿No es así? Oídos, ustedes oigan cosas que le place al Señor. Porque mis oídos están muertos al pecado. Todo ha muerto al pecado. Pero si tú no comprendes que fuiste tú el que moriste en la cruz y comienzas a declarar eso de ti, y si no te comienzas a considerar muerto al pecado, debe de ser que cuando el pecado se acerca a ti y que te toca en el hombro y te dice, hey, despierta y peca, yo estoy muerto, no presentes nada, no digas, aquí tengo una mano libre, no, nada, ¿comprendes? No des lugar, ¿por qué? Porque estás muerto, enterrado. Esa persona ha desaparecido. ¿Escuchan lo que les digo? En tu mente comienza a pensar que aquella persona que le agradaba hacer eso, oh, me siento mal, que he pasado a mejor vida, ya no están y los extraño, pero ¿no es una linda vida ahora hacia el Señor? Y recibimos todos los galardones de la justicia. Por eso, así que no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora escuchen, no pecamos ni tampoco no damos lugar al pecado, porque la Biblia dice, no peques, y dice ahí, no lo hagas. No pienses eso. No puedo, no debo. No debo hacer eso, no debo decir eso, no debo de hacer el otro. No es una ley. Es que por gracia, Jesucristo tomó tu lugar en la cruz. Tú moriste en la cruz. Y dirás, yo no lo sentí. Esa es la bendición. ¿Me están escuchando? Esa es la bendición. Como que Él te cierra el ojo y te dice, solamente estamos diciendo que lo hicimos. Y Jesús dice, no, en el corazón de Dios moriste al pecado. Y ahora vive vida verdadera ante Dios. Y no puedo. Sí puedes, porque te libré del pecado. Y el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque ahora ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Sí, pero apenas pequé, pienso que estoy en la gracia. Sí lo estás, pero no siento que estoy en la gracia. Sí lo estás. Solo confiésalo como pecado. Señor, es pecado. Limpiado por la sangre de Jesucristo. Estoy bajo gracia. Gracias a Dios, agradando a Dios, andando en justicia. ¿Lo podría hacer? Claro que lo puedes hacer, porque quien eres hoy es persona distinta. Puedes hacerlo. Ya no presentéis ninguna parte de vuestro cuerpo, tus miembros, al pecado como instrumento, sino presentaos vuestros miembros a Dios. Y les digo que es un principio poderoso si aprenden a hacer esto. Y si están en un lugar donde pueden librarse de los lazos y las ataduras del pecado, diariamente, múltiples veces durante el día, digan, soy tuyo, Señor. No importa cuántas veces quizá hayas pecado. ¿Me están escuchando? Esto no está basado en qué tan bueno fuiste en este día. No puedo presentarme a Dios porque... No. Sí puedes. Es que estás bajo gracia. Hazlo. Y ven y di, Señor, estos han sido pecados. Y te digo ya que mi cuerpo te pertenece. Mi mente también te pertenece, Señor. Todo te lo entrego. Líbrame, Señor. Líbrame del pecado. Yo creo que el pecado no tiene dominio sobre de mí, porque he muerto al pecado, pero vivo para ti. Y Dios dice, así es, ese es mi hijo, esa es mi hija. Venga para acá, venga, está tan bien y tan linda mi hija. No permitas que digan, hijo del vecino. La persona vieja de antes era del vecino, pero murió. Y tú has nacido a esta familia hoy. Ya no nos portamos como los vecinos. ¿Comprenden esto? Sí, pero yo creía que no eras tú. Era el vecino. Él murió, ¿te recuerdas? Era el chamaco del diablo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Tú eres una persona nueva en la familia de Dios. Y te dice, vente. Tú eres parte de esta familia hoy. Ahora andas en justicia, andas en gozo, andas en paz, andas en fructividad, en bendición ahora. Y Dios nos está entrenando cómo ser bendecidos y nos está instruyendo a tener fructividad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud, instruyéndonos cómo la justicia y el fruto del Espíritu produce buenas cosas en nuestra vida. Te está diciendo, así es como funciona tu vida en esta familia. Y dice, ahora preséntate para andar en los modos de esta familia ahora. Y comenzarás a ver las bendiciones de esta familia. ¿Lo puedo hacer, papá? Sí puedes, porque eres parte de mi familia. ¿Puedo andar en esta familia como tú eres? Tú eres de esta familia. ¿Cuántos comprenden que están en esta familia por la fe? No porque eran buenos, no porque eran bonitos o porque Dios está diciéndote, ya eres parte de esta familia. Moriste, la persona vieja murió, sí, pero todavía lucho con esto. Solo porque en tu mente tú sigues pensando que eres la persona muerta, pero la persona muerta está muerta.
Eres la nueva persona y debes pensar como la nueva persona. Decir, soy nueva persona, soy nueva criatura. Ya no estoy atado, he sido librado, soy libre. El diablo te dice en tu mente, oh sí, pues, pecaste hace un momentito. Bien, no, esa era la persona vieja, no fui yo. Yo soy parte de la nueva familia, de la familia de Dios. Yo confesé todo eso ya, ya se fue. El Señor dirá, ¿confesaste qué? ¿Te acuerdas de aquel pecado? ¿Cuál pecado? ¿Qué no dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de tu nombre y no me acordaré de tus pecados. ¿No es así? Tú vienes y la segunda vez y lo confiesas y él dice, no, tú no hiciste nada. Yo no recuerdo eso. Pues, Dios, dame lo que piensas que merezco. Y él dice, no, no sucedió nada. No sucedió porque yo sé todo. No sucedió. No sucedió porque yo sé todo. Y sucede. Aunque esto es 2000 años después de la cruz. Es instantáneamente. Cuando lo confiesas como pecado, es llevado para atrás a la cruz, cubierto por la sangre de Jesucristo. Y Dios dice, ya no encuentro ese pecado. ¿No es bueno eso? Puedes hablar de ello todo lo que quieras, tratando de descubrir algo que se borró mucho tiempo pasado en la cruz. Amén, ¿que no es bueno eso? Y esto no es como ponerte enfrente de un espejo y decir, esto es maravilloso, tú eres exitoso, puro músculo, uf, uf. Esto no es eso, no es cosa de mente sobre materia, no es cosa de elevarte todo mentalmente. Esto es una realidad que se originó en el corazón de Dios. Esto es quien en verdad tú eres en el Espíritu. Esto eres tú. Llegar a reconocer y a decirte, tú mismo eres quien eres en el Espíritu y ahora hay presentarte como parte de la familia real. Ustedes saben que han habido películas de personas que se han elevado de la pobreza a la riqueza. Eran personas muy pobres y humildes y vinieron a ser como príncipes, princesas o algún rey. Estas historias surgen por todos lados y cada uno de ellos lo que tienen que hacer es aprender a andar en monarquía. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Y saber que cuando morimos al pecado, todavía te falta aprender a andar en monarquía. Y tú tienes que aprender que cuando vas por la calle espiritual, no es como antes, que te salía el diablo y te decía, ven aquí niño, niño, ven, tentándote, y se va a retroceder primero cuando sepa quién eres. Te va a tratar de tentar a la distancia. No se va a querer acercar mucho, porque cuando aprendes a andar en monarquía, puedes tomar la espada del Espíritu y golpearlo al lado de la cabeza, ¿no es así? Por eso aprende a tentarte a la distancia, ¿no es así? Acá, acá, acá. Y tú volteas. Dice, no, está bien, después. Como lo hizo con Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Estaba tentando al Señor Jesús, diciéndole esto, diciéndole el otro, torna estas piedras en pan, aviéntate por acá. Y la tercera vez Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y la Biblia dice que Satanás lo dejó para otro tiempo oportuno. El diablo dijo, no, ahorita no es buen tiempo. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, procedía de su boca, y esa es mortífera para el enemigo. Y aquí está el plan, cuando recibes a Jesucristo, todo eso sucede. Tu deuda pagada, tú clavado a la cruz, tú moriste con Él, ahora eres nueva criatura. Lo curioso es que todavía retienes el mismo cuerpo, porque el cuerpo es la cosa que se va a tratar al final. Pero el espíritu se renovó inmediatamente y tu mente entra en un proceso de aprender los modos del reinado. Pero tú tienes que a propósito decir, aunque parece el mismo cuerpo, yo soy otra persona. Y como ahora soy de la familia real, las bendiciones se comienzan a realizar en mi vida. Pero si escojo seguir viviendo en pecado, toda esa deuda, aunque sea de la familia real, ¿cuántos de ustedes han visto a personas que son ricos, personas muy populares, personas que son aún de familia real en este mundo? Se han atrapado en el pecado y los ha destruido, ¿no es así? Es una vergüenza para la monarquía.
Es una burla. El respeto decae. ¿Por qué? Porque no anduvieron como lo que eran. Eso es lo que somos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos terminando y tenemos 5 pasos para considerar en la próxima ocasión. 5 pasos. Y tenemos que tratarlos todos en la próxima ocasión. Y si lo haremos, pongámonos de pie. Declaremos algunas cosas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Hagamos esto juntos. Levanten sus manos hacia el Señor. Eso es parte de la razón que levantamos las manos. Cada vez que lo hacemos, simboliza que nos estamos presentando ante Dios como instrumentos de justicia. Permítanme estimularlos que cuando vengan, sea aquí en esta iglesia, en este santuario, sea en casa, o si hay algún pecado, lo primero que haces, ni trates de alabarlo, lo primero que se hace, el primer punto de adoración, es exponernos, andar en luz abiertamente. No hay ni una persona aquí que no tenga que hacerlo. Tú no eres uno de los hijos malos. Todos estamos en la misma situación. Todos tenemos carne y se nos descontrola en ocasiones. Tenemos que poner la línea de nuevo. Pronto, así es que vengamos ante Dios en este momento. Señor, te damos gracias por el perdón de pecados que el Señor Jesús nos proveyó por su sangre. Hemos sido limpiados. Te damos gracias por lo que hizo Él en la cruz y declaramos que somos vencedores del pecado. No importa cuánto tiempo hemos estado cautivos, no importa cuántas veces pecamos, no importa cuánto nuestra carne esté al pecado. Declaramos en este momento que ya no seremos dominados por el pecado, porque somos el pueblo de Dios. Hemos sido comprados con precio, limpiados por la sangre de Jesucristo, apoderados por el Espíritu Santo, llenos con la paz de Jesús y de su gozo, y por tanto todo lo podemos por Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tienes algún pecado, murmúraselo al Señor en este momento. Deshazlo, hazlo a un lado de una vez. Di, Señor, tú escuchas todo el pecado que lo expresamos en este momento. Y perdona, Señor, perdona cualquier pecado del ojo, pecado del oído, pecado de mi boca, cosas que decimos y hemos dicho, mentiras y perversidades, pecados con nuestras manos, pecados de nuestros pies, que hemos ido a lugares equivocados, nuestra mente y todo lo que piensa en este momento. Te lo traemos a ti, Señor, y lo confesamos que es pecado. Y gracias, Señor, que lo que dice tu palabra es: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todos mírenme por un momento. Quiero indicarles algo. Cuando 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy contento que yo no fui el que escribió eso, porque antes de comprenderlo, si yo lo hubiera escrito así: si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso y lleno de gracia para perdonar nuestros pecados, porque sabemos que misericordia y gracia es parte de nuestro perdón, ¿no es así? Porque no merecemos ser perdonados, ni nosotros mismos, pero no es lo que dijo la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia siempre está correcta, aunque no lo comprendas? La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, lo cual indica que si nosotros venimos y confesamos y nos abrimos, ni aún dice que si suplicamos el perdón, lo cual no es necesariamente lo incorrecto para hacerlo. Lo cierto es que la fe dice que no tengo que suplicar porque ya ha sido pagado. ¿Me están escuchando? Escuchen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, lo cual significa que si nosotros venimos y traemos un pecado ante el Señor y decimos: ese es pecado, Señor, lo que hice es pecado, está equivocado, Dios sería un fiel
e injusto si no te perdonara. Escuchen lo que estoy diciendo. Si Dios no te perdonara, cada vez que confiesas tu pecado, Él sería infiel e injusto. ¿Por qué? Porque ha sido pagado. ¿Escuchas lo que digo? Si no hubiera sido pagado, necesitarías misericordia y gracia. Pero es que misericordia y gracia sucedió cuando Jesucristo vino. Esa es la verdad. Es cuando sucedió la misericordia y la gracia. Ahora ya ha sido pagado para que Dios retuviese su perdón cuando Jesucristo con su misma sangre pagó por ese pecado, por ese mismo propósito. Para que cuando lo confesares como pecado, debe ser inmediatamente aporreado ese pecado, porque ha sido pagado. ¿Ven cómo la Biblia nos da esa revelación? Y da a nuestro corazón la seguridad que jamás tendrás con pecado cubriéndote sin recibir perdón. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso? Tú debes de saber que cuando vienes ante Dios, no importando qué tan severo fuese el pecado, la plena bendición de la cruz de Jesucristo, por medio de su sangre que fue vertida inmediatamente es apropiada hacia ti y como una inundación, lava todo tu ser. Es posible que tu mente no te perdone, es posible que sigas sintiendo culpabilidad, pero déjame decirte, es cosa imaginaria, es solo tu imaginación, porque ha sido borrado, ¿me escuchan? En el corazón y en la mente de Dios. Él te ha limpiado de ello para siempre, para jamás recordarse de ello. Fue clavado en un madero y completamente destruido hace 2000 años. ¿Comprenden lo que les digo? Y el hecho de que tú te retiras sintiendo culpabilidad es en verdad ridículo. Y Jesucristo no se sentiría bien por eso, porque pagó un horrible precio con todo. No debes de sentir culpabilidad, ¿no es así? Gracias a Dios. Y vengamos nuevamente ante el Señor y levanten sus manos y digamos esto con voz alta. Yo creo en la palabra de Dios. Señor, yo confieso mis pecados. Tú, Señor, eres fiel y también justo para perdonarme de mis pecados y de limpiarme de toda maldad. Por tanto, yo sé dentro de mi corazón que el fluir de la sangre de Jesucristo me limpia completamente. Cada pulgada de mi ser, cada onza de mí, cada parte de mi ser, de pecado y esclavitud y todos los efectos de la muerte. Soy una nueva persona, puro y santo, libre de pecado, completamente limpio, andando en vida nueva, sin culpabilidad, sin condenación. Soy parte de la monarquía de la familia de Dios. Un ser completamente nuevo, andando al lado de mi Padre sin sentir vergüenza. Él no se avergüenza de ti, porque soy el Hijo perfecto, porque la imperfección ha sido limpiada y todo lo que resta es el nuevo, santo y justo Hijo de Él. Es quien soy. Por tanto, me presento ante ti, Señor, no como aquella persona muerta, no como pecador, sino como hijo justo, limpiado por la sangre de Jesucristo, listo para andar en una vida nueva, listo para andar en nuevo poder, listo para ser lleno del Espíritu Santo, listo para ser usado de Dios, para ministrar su amor a un mundo doliente. Ando de manera totalmente nueva. Monarquía, miembro de la familia de Dios. Esta es vida nueva. Un modo nuevo de pensar. Un modo nuevo de hablar. Un modo nuevo de dar pasos. Nuevas cosas que contemplar. Nuevas cosas que discutir. Soy hijo de Dios. Soy la justicia de Dios. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Ahora aplaudimos dándole gracias a Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por las personas en este lugar que han volteado sus vidas de una vida de pecar a una vida de justicia, no queriendo decir que jamás caerán o menguarán, pero indicando que ese estilo de vida ha desaparecido para siempre. Y ahora más bien tomo otro método de vida para vivir de mano a mano con el Maestro, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, dotados del poder de su resurrección, andando con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Este es un día nuevo para el pueblo del Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias. Gracias por estar acá en este estudio y nos vemos en el próximo y que el Señor les bendiga a todos. Gracias, que tengan buen día.